Con esta edición de la Librería Mediática continúa la serie de programas especiales en los que han participado Gustavo Pereira, Luis Alberto Crespo, Vladimir Acosta, Laura Antillano y Luis Brito García, y llamamos Encuentros de escritores y escritoras destacados de Venezuela y sus lectores. Para proseguir esta serie nos acompaña hoy en la Librería Mediática la filósofa e historiadora Carmen Bohórquez, que por muchos años también ejerció la docencia universitaria y es la autora con mayor autoridad en lo concerniente a Miranda, como la definen los editores de la colección Bicentenario Carabobo, en el libro Francisco de Miranda, precursor de las independencias de América Latina, en la nueva edición incluida en esta colección. Es un libro escrito originalmente en francés para la tesis doctoral de Bohórquez en la Universidad de la Sorbonne Nouvelle París III y traducido ya a varios idiomas. Él será el tema principal sobre el que conversaremos hoy en la Librería Mediática. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan la Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy vamos a continuar la serie de programas especiales de escritores venezolanos destacados y sus lectores. Hoy está con nosotros Carmen Bohórquez para seguir esa serie en la que han participado escritores queridos como Gustavo Pereira, Luis Alberto Crespo, Luis Brito García, Laura Antillano, Vladimir Acosta. Y así seguiremos durante mucho tiempo, cada tanto, agregando a este programa en el que Isidoro va a fungir de lector de Carmen Bohórquez, a quien admiramos tanto, a quien seguimos desde hace tanto tiempo. Carmen, bienvenida. Teníamos muchos meses tratando de hacer esta entrevista hasta que al fin se dio y vamos principalmente a celebrar las ediciones y reediciones de este libro Francisco de Miranda, precursor de las independencias de América Latina. Un libro que fue escrito originalmente en francés, traducido por ti, y se ha publicado muchas veces y es parte, como pueden ver en este libro, de la colección Bicentenario Carabobo, esa colección de 200 títulos que se ha ido publicando poco a poco para las relecturas importantes y nuevos títulos que es importante o relevante que todos tengamos en nuestras bibliotecas. Y lo primero que quisiera que tomáramos en cuenta para la reflexión, para la conversación, es algo que un colega periodista de BTV me dijo cuando supo que te íbamos a entrevistar. Él es Carmelo Fernández, se acaba de graduar igual que Isidoro en la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa, donde por cierto estudió Miranda, y él me decía, pero es que este libro de Carmen es maravilloso y yo quiero también conocer la Colombella, leer toda la Colombella, este tesoro de Miranda que nos resume su vida escrita y sus experiencias. Entonces me dice, pregúntale, y le digo, claro que se lo voy a preguntar, pregúntale de dónde le viene a ella esa pasión por Miranda. Me la imagino pequeñita ya admirando a Miranda. ¿De dónde te viene esa pasión, Carmen? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por este momento tan esperado. Como tú dices, teníamos ya bastante tiempo pensando en cuándo podría darse y bueno, y aquí estamos. Isidoro, cantada, gracias también por acompañarnos. Ustedes hacen una pareja formidable que pone contra la pared a los escritores. Muy bueno, muy bueno. Bien. Bueno, respecto a cómo llego yo a Francisco de Miranda, yo no llegué de niña a Miranda. ¿Por qué? Porque en Venezuela, y eso se mantiene hasta el momento,
Cuando se le pregunta a alguien, ¿tú sabes quién fue Francisco de Miranda? Dice, sí. Y, ay, ¿qué sabes de Miranda? Bueno, que trajo la bandera y murió en la Carraca. Eso es todo lo que la mayor parte de las personas saben sobre Miranda. Y bajo esos parámetros yo me levanté. Cuando me dieron historia de Venezuela en el bachillerato, simplemente, bueno, Francisco de Miranda fue el precursor de las independencias, trajo la bandera y murió en la Carraca. Lo interesante en todo esto es hacer comprender a las personas qué significa esa bandera de Miranda y cómo fue que él llegó a morir en la Carraca, que es lo que yo creo que vamos a conversar en el momento. Sí. Pero me preguntas cómo llegó a Miranda. Yo llego a Miranda porque ya me había graduado en la universidad, tenía una maestría, etcétera, y estaba haciendo una investigación sobre el problema de la identidad en América Latina. ¿Cuándo comienzan los nuestroamericanos, yo prefiero Nuestra América que Latinoamérica, los nuestroamericanos a preguntarse qué somos? ¿Y desde cuándo se empezó a formular esa pregunta? Y comencé entonces por ese proyecto de investigación, y cuando me planteo dónde comenzaría, en qué momento histórico comenzaría la pregunta por la identidad, caigo en cuenta que tiene que haber sido necesariamente en el momento de la independencia, porque es cuando dejamos de pensarnos como españoles para pensarnos como americanos. Y buscando los textos de la época, descubro que el primero que se plantea la pregunta por la identidad de los que hemos nacido en esta tierra es Francisco de Miranda. Y allí se me abre pues un panorama infinito que todavía sigo leyendo y sigo aprendiendo sobre eso. Carmen, hay cosas bien interesantes en todos los temas de la historia y es sorprendente que mucha gente en Venezuela, tanto de los que nacieron en Venezuela como de los que vinieron de afuera, no conozcan lo suficiente la historia venezolana, porque quienes de alguna manera hemos estado echando una ojeada sobre la historia de varios países del continente sudamericano, podemos apreciar que los hechos históricos y los personajes históricos en Venezuela son impresionantemente ricos, es increíble, y que de alguna manera tiene que llenar de orgullo a todos, porque hay tantos héroes como para todas las idealizaciones que cada uno de la gente que vive en el país pueda tener. Ahora, dicho esto, me pregunto, porque tú haces un trabajo riguroso, ahí no se escapa nada en tus libros, y tú hablas también de mitos e historia. Y yo me pregunto, ¿cuándo podemos, o una historiadora como tú, puede diferenciar el mito y la historia? ¿Cómo se hace? Y en el caso del trabajo tuyo, ¿cómo has podido hacerlo? Bueno, en el caso de Miranda, la única manera es leer directamente el archivo de Miranda. Porque en la vida de Miranda ocurrió algo que de alguna manera explica la ignorancia que se tiene sobre lo que él realmente hizo y los aportes trascendentales que dio al proceso de independencia. Y al contrario, se fue creando una especie de caricatura de lo que había sido Miranda. Se le calificó de un Don Juan, se le calificó de persona que solamente le gustaba andar de corte en corte, bebiendo y comiendo y alabando y buscando mujeres. Entonces, ¿por qué se produce eso? Porque Miranda, que no fue realmente esa caricatura que han pintado, él cuando lo capturan en La Guaira, él llevaba con él su archivo. Miranda desde 1771, que deja La Guaira para irse a España, para entrar en el Ejército Real, comienza a llevar un diario de su vida, de cada cosa que hizo, con quien habló, que visitó, que observó, etc. Todo eso a lo largo de su vida lo va a compilar en 63 volúmenes. Pero cuando a él lo capturan en La Guaira, cuando se lo entregan a Monteverde, ese archivo ya estaba en el barco en el que él iba a salir. Y los patriotas, ya sabemos cómo,
en un momento de confusión, de buscar un chivo expiatorio para culparlo por la capitulación, lo capturan y se lo entregan a los españoles, a él. Y el barco logra salir, porque habían mandado bloquear el puerto. Un barco británico creo que era, ¿no? Un barco que iba entre Venezuela y Curazao, porque ahí estaba eso en posesión de los ingleses. Iba y venía, pues. Hacía comercio y llevaba pasajeros. Entonces ese barco logra escapar del bloqueo y los papeles llegan a Curazao. Allí los revisan y cuando ve que hay cosas que comprometen al gobierno inglés en las hazañas de Miranda, lo esconden. Después se lo mandan al ministro de la guerra inglés, Lord Barthur, que está en Londres, le mandan todos esos papeles y este señor esconde todo ese archivo de Miranda. Y será hasta 1926 que Caracciolo Parra Pérez, que era en ese momento embajador en Francia y en Bélgica, tiene noticia de que un investigador norteamericano había encontrado algunos papeles de Miranda. Y se va a Londres y efectivamente está el archivo de Miranda. Caracciolo Parra Pérez le escribe al general Gómez, lo compran, lo traen a Venezuela. Es a partir de 1926 que se comienza a conocer quién fue realmente Miranda. Pero entre esa fecha y 1816, 110 años antes, todo fue pura imaginación sobre Miranda. Mito, tal como tú lo mencionaste. Y se fue creando el mito del gigoló, el mito del Latin lover, el mito del masón, el mito de tantas cosas que se han dicho sobre Miranda y sobre lo que todavía, que es lo más grave, sobre lo que todavía mucha gente se divierte afirmando. ¿Cómo? Se divierten afirmando o haciendo películas donde Miranda es un Latin lover, etcétera, etcétera. Así es cierto. Entonces, eso fue lo que dio origen a tantos mitos sobre el personaje y al desconocimiento en general que la población tiene sobre Miranda. Isidoro, es importante entonces leer el libro de Carmen Borges. Es un libro muy valioso y por eso nos alegra que se edite y se reedite, porque es un libro accesible para los que no saben de historia, para los curiosos, y es un libro interesante para los académicos, es un libro que aporta a los académicos, es un libro sumamente serio, que nos hace conocer a Miranda desde la impecable investigación de una persona como Carmen Borges. Pero en la próxima parte del programa, Carmen, quisiera que nos dijera qué ha pasado con Colombella en la práctica, que debería reeditarse en papel. Estamos en esa conversación entre libro físico y libro digital. Está bien que se digitalice, pero debería reeditarse en papel, tiene que haber muchos más ejemplares en papel, pero ha pasado algo con Colombella y esa duda, esa inquietud que tiene nuestro colega Carmelo Fernández la vamos a disipar en la próxima parte del programa. Hoy que estamos en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, este parque en el que antes había una carabela y ahora está el Leander, porque eso tiene gran significado. Este parque que tenía... Y de eso vamos a hablar ahora. Vamos a hablar, claro, en la próxima parte. Este parque que tenía el nombre de un político adeco y que ahora tiene el nombre que se merece, el Parque Generalísimo Francisco de Miranda. Ya venimos con más de la librería mediática y qué bueno que Carmen también nos ha advertido acerca de ciertas películas que son lamentables. Es mejor leer en fuente directa. Ya venimos con más. So